decía que nosotros lo único que podemos hacer con nuestros ojos y con nuestro lenguaje es describir algo que ya existe. Entonces ahora lo que estamos proponiendo es que el lenguaje es mucho, mucho más que describir. El lenguaje genera. Si yo llego con mi pareja y le digo te amo, estoy generando algo. Si yo soy un presidente y digo declaro la guerra, también estoy generando algo. Entonces el lenguaje tiene un poder increíblemente poderoso que no se nos está dando. Ahí es donde empieza la ontología del lenguaje, el ser del lenguaje y mi ser en el lenguaje. Mi ser en el lenguaje es todo lo que les comenté. Si yo digo que el celular es blanco, mi ser es capaz de ver. Si yo digo que es grueso, mi ser es capaz de diferenciar entre diferentes. Si yo digo que que el celular tiene una marca, yo estoy hablando de mí. Estoy diciendo que yo soy capaz de diferenciar entre cualquier imagen de esta y recordar que viene de algo y hasta ponerle nombre. Entonces en realidad no estoy escribiendo únicamente el teléfono, estoy describiendo cómo yo veo las cosas y cómo es mi observador, que eso es algo que no le ponemos atención normalmente. Si descubrimos cómo es mi observador, cómo es nuestro observador, vamos a descubrir por qué y cómo vemos las cosas que nos rodean, que ese es el siguiente tema, pero es hasta la siguiente semana. Ahora que ya sabemos que el lenguaje es generativo, ¿alguien que me quiera leer el tercer postulado? Exactamente. ¿Ustedes alguna vez oyeron de Friedrich Nietzsche? Él es un filósofo alemán que desafió absolutamente todo lo que existía, porque él decía que el ser humano era como un dios. Entonces, al haber vivido en la época que él vivió, en Europa, donde la iglesia era pues toda la ¿cómo digamos? Era el poder absoluto, y tener una idea tan loca como para decir que el ser humano es como un dios. Entonces pues al final nadie le creyó en su época y de hecho él muere loco, o sea, él se empezó a volver loco. Pero lo que él nos quiso decir en realidad va mucho más profundo y mucho más fácil de entender. Dice que nosotros mismos nos creamos en el lenguaje. ¿Qué significa? Que si el lenguaje es generativo, ¿qué puedo generar con el lenguaje en mí? ¿Alguna vez han escuchado la programación neurolingüística? Este postulado nace de la programación neurolingüística. Con mi lengua me programo y por lo tanto me creo a mí mismo diferente a como era ayer. Entonces no estaba tan alejado de la posibilidad de decir que nosotros somos como dioses, porque nos podemos crear a nosotros mismos. Si yo digo el día de hoy que soy muy enojón y yo declaro, porque el lenguaje tiene ese poder, yo declaro la posibilidad de no ser enojón, ¿qué creen que vaya a suceder? Si lo declaro con la fuerza suficiente, pues que me voy a crear a mí mismo como un ser no enojón. Si yo declaro que voy a conseguir algo, que va a suceder, que lo voy a conseguir. Y si lo consigo, no voy a ser la misma persona que era hace 3 meses. Por lo tanto, yo mismo tengo la capacidad de crear mi propio ser, porque ya soy consciente de que yo me diseño a mí mismo con mis palabras. Cuando ustedes piensan, ¿se dan cuenta que piensan con el lenguaje? Hasta en tus sueños está el lenguaje. De ahí es donde dice que el ser humano es un ser lingüístico, porque hasta lo que pensamos y lo que sentimos nos lo expresamos a nosotros mismos y a los demás en el lenguaje. Nunca se le había dado en la historia el poder al lenguaje que se le está dando en esta filosofía nueva de vida. De ahí nace lo que es el coaching ontológico, que es el poder de tus palabras hacia tus resultados y hacia un coaching ontológico, que viene de la ontología del lenguaje. Entonces, la pregunta que yo les voy a dejar, ya vimos un ejercicio de por qué somos lingüistas.
estúdienlo y estúdienlo. ¿Qué posibilidad hay para ti en tus relaciones con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, o sea, con amigos, con colegas, con tus resultados como profesionista, con tus resultados espirituales, en tu salud, en tu comunidad? Ahora que sabes que te puedes diseñar a ti mismo, ¿qué nuevas posibilidades tener en tu vida? Entonces, ya es ahora sí es el tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, pues adelante. 13 pláticas. La primera es esta. Después ya vamos a ir poco a poco adentrando en ciertos puntos. Les hablé ahorita de qué observador soy, porque ya les mostré cómo todo lo que tú escribes no es lo que tú ves, es cómo tu observador está haciendo. Y les adelanto poquito, no ves las cosas igual cuando estás enojado que cuando estás triste. Entonces ese va a ser el siguiente tema. Vamos a ir, los temas llevan una secuencia lógica, porque es desde lo básico, desde que esto es una filosofía nueva y entender el porqué, hasta cómo lo vamos a ir aplicando en nuestra vida. Ya casos más, llamémosle, más tangibles. Por eso la primera tarea es a ti, tú, como persona, qué posibilidades nuevas hay ahora que sabes que te puedes diseñar a ti mismo. ¿Cómo diseñar? ¿Sí? Te puedes moldear, te puedes Tú te moldear. puedes crear una persona. No físicamente, no físicamente, No. de acción. Por ejemplo, dijimos que el lenguaje genera, pero el lenguaje también genera hacia ti, genera contigo. Si yo digo que lo voy a conseguir, lo consigo. Sí, a lo mejor Si yo digo que físicamente también, ¿no? Si yo digo que voy a bajar de sí, peso, propósitos, bajo de peso. Si yo digo que voy a arreglar la relación que tengo con mi hermano de 3 años que no lo hago, lo hago. Entonces genero. Palabra y acción. Y va a haber otra plática donde vamos a hablar cómo el hacer genera ser. Es que controlas tus emociones. O sea, si tú dices, ya no me voy a enojar cada vez que veo los calcetones no voy a salir ahí de mis hijos, lo puedes lograr. Claro, porque si lo declaras y eres consciente que lo puedes Voy a hacer. dar un ejemplo que nunca pasa. O sea, jamás, en ninguna casa hay calcetines. Es que ahorita se nos hace muy simple. Pero es la verdad. Por eso simple a lo mejor no lo creemos, pero esto es un proceso. O sea, no nada más con decirlo una vez vamos a cambiar. Tenemos que estarlo Primero tienes que querer y luego creer. diciéndolo. Bueno, es que hay un ejemplo muy chistoso que ahorita me vino a la mente. A mí me explicaron esto en el sentido de que en el cerebro tenemos un montón de cajitas y entonces cuando tratamos de cambiar nuestras ideas y nuestros pensamientos y que generamos una idea diferente, nuestro subconsciente se queda y busca en qué cajita archivarlo y no encuentra y entonces llama a Duda. Oye Duda, ¿qué onda con esto? Duda va y le pregunta al cerebro, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Entonces, el ego puede decir, no hagas caso y deséchalo. O tú conscientemente más desde el cerebro puedes decir, no, esta es una nueva instrucción, a partir de ahora Obedece. Lo que vas a lograr hacer después de esto. tu plática número 3 es entender perfectamente por qué ves las cosas como las ves. ¿Para qué? No porque. ¿Para qué actúas como actúas? ¿Y qué es lo que te está deteniendo de tener los resultados que quieres tener? Vamos a hacer un último ejercicio bien fácil. No me den respuestas. ¿Ganas lo que quieres ganar o tienes las calificaciones, los muchachos, las que quieres tener? Y ahora otra muy buena. Me levanta la mano el que no gana lo que quiere ganar. ¿Ok? Ahora piensa. Es programación, eso es programación. Bien importante, piensa, ¿cuánto quisieras ganar? ¿Ya pensaron cuánto quisieran ganar? Sí. Y viene una pregunta, ¿y eso es lo que tú crees que de verdad mereces o mereces más?
Hasta nuestra mente nos limita. Les pregunté que si querían ganar más y dijeron que sí. Y luego les pregunto que si es lo que merecen y dicen que no. Tu propia mente te limita. Pudiste haber dicho que querías ganar $100 millones por día. Y tu mente te limitó. Y te dio una cantidad más alta, pero te dio una cantidad. Eso, ¿Por qué te limitó? Porque ya sabes cómo está el mundo. no, te limita. Te limita uno mismo. Hay tres cosas, y eso lo vamos a ver en otro tema. Es mis creencias, mi historia, son lo que están alrededor de mi ser. Si yo cambio mis creencias y mi historia, va a ser más fácil para mi ser conseguir otros resultados, que esa es la clase que entra. Vamos a hablar de ser, hacer y tener. Ese es el tema.